La leyenda del lago Langxiang, la maldición que nunca se desvanece. En el corazón de la provincia china de Guangxi, entre montañas salvajes e indómitas y densos bosques, se encuentra el lago Langxiang. A primera vista, puede parecer sereno y tranquilo, con sus aguas de espejo que reflejan la grandeza de la naturaleza circundante. Sin embargo, los lugareños conocen la oscura verdad. Langxiang no es solo un lago. Bajo su belleza se esconde un lugar aterrador, lleno de antiguos secretos y horrores que acechan a quienes se atreven a acercarse demasiado. Las leyendas del lago, transmitidas de generación en generación, hablan de sucesos horribles, una maldición que nunca se desvanece y fuerzas oscuras que arrastran almas inocentes al abismo. Hace muchos siglos, un majestuoso monasterio budista se alzaba a orillas del lago Langxiang. Era el hogar de docenas de monjes que buscaban la iluminación a través de la meditación, las oraciones y un ascetismo estricto. El monasterio era famoso por su atmósfera espiritual, y gentes de tierras lejanas acudían en busca de sabiduría y curación. Sin embargo, con el tiempo empezaron a correr rumores de que los monjes se dedicaban a algo mucho más oscuro que las prácticas religiosas. Cuenta la leyenda que el monasterio se obsesionó con rituales prohibidos, buscando formas de alcanzar la inmortalidad. Según algunas versiones, los monjes empezaron a experimentar con conocimientos ocultos, intentando contactar con seres de otra dimensión. Durante uno de esos rituales, consiguieron abrir un portal a un mundo paralelo, pero en lugar de concederles la vida eterna, desataron una fuerza siniestra y desconocida. Ernos desataron una fuerza siniestra y desconocida. Los lugareños afirman que, tras este ritual, empezaron a ocurrir cosas extrañas en el monasterio. Por la noche, sus muros emitían gritos espeluznantes, y a menudo se veían figuras fantasmales caminando por el lago o desapareciendo en el bosque. Entonces, una noche, todos los sonidos cesaron. Por la mañana, el monasterio había desaparecido. Los lugareños que se aventuraron a visitarlo solo encontraron el lago, que se había ampliado misteriosamente, como si se hubiera tragado todo el edificio. Los monjes también habían desaparecido sin dejar rastro. Se creía que habían pagado con su vida el intento de acceder a un conocimiento prohibido, y que sus almas habían quedado ligadas para siempre al lago. El agua del lago se volvió antinaturalmente oscura, y quienes se acercaban a sus orillas solían sentir una inexplicable sensación de miedo y pesadez. Algunos incluso decían oír susurros que surgían de las profundidades del lago, como si los propios monjes intentaran advertir a los vivos de su destino. Siglos después de la desaparición del monasterio, el lago siguió envuelto en el misterio. Pero en 1987, un grupo de 5 exploradores decidió desvelar los secretos de Langxiang. Eran aventureros experimentados, y los rumores de fenómenos sobrenaturales no hicieron sino avivar su curiosidad. Los lugareños intentaron advertirles, pero el grupo desestimó estas advertencias como meras supersticiones. Los exploradores acamparon a orillas del lago y planearon quedarse varios días buscando pruebas del desaparecido monasterio. Las primeras horas transcurrieron según lo previsto, pero al caer la noche todo cambió. Una espesa niebla surgió del lago, envolviendo rápidamente la orilla. Los exploradores empezaron a oír ruidos extraños, como gritos o lamentos que emanaban del agua. Uno de los miembros del grupo describió que se sentían constantemente vigilados. Durante toda la noche, las sombras se movieron bajo la superficie del lago, aunque su origen no estaba claro. A la mañana siguiente, un granjero local que pasaba por allí descubrió que el campamento había desaparecido por completo. Todo había desaparecido: tiendas, equipos, incluso rastros de presencia humana. La policía y los equipos de búsqueda acudieron al lugar, pero no se encontró ni rastro del grupo.
Los 5 exploradores habían desaparecido sin dejar rastro en una sola noche. La historia no tardó en convertirse en un testimonio más del terrible poder sobrenatural del lago. De vez en cuando, los habitantes de los pueblos cercanos relatan escalofriantes avistamientos cerca del lago Langxiang. En las noches despejadas, bajo la luz de la luna, aparecen sombras espeluznantes en la superficie del lago, contornos fantasmales que se asemejan a las ruinas del antiguo monasterio. Algunos dicen haber visto las siluetas de monjes caminando en silencio por la orilla, solo para desaparecer en la bruma matinal. Uno de los testigos, un anciano llamado Chen, describió cómo una tarde vio una figura de pie directamente sobre el agua. Era un hombre vestido con una larga túnica blanca, parecido a un monje. La figura miró fijamente a Chen durante varios segundos antes de desvanecerse lentamente en el aire. El anciano estaba convencido de que era el fantasma de uno de los monjes, maldito por la magia negra del lago. Los lugareños también han informado de fenómenos físicos inusuales. La gente ha dicho que, al acercarse al lago, sus linternas se apagaban de repente, sus equipos funcionaban mal y los teléfonos móviles dejaban de funcionar. En esos momentos, sentían una extraña presencia invisible, como si alguien o algo les observara atentamente. El lago Langxiang ha sido investigado en múltiples ocasiones por científicos locales y expediciones internacionales, pero no se ha encontrado ninguna explicación racional a sus anomalías. El agua parece clara y tranquila, sin signos visibles de peligro, pero la profundidad del lago sigue siendo un misterio. La exploración submarina no ha dado ningún resultado. Los equipos funcionan mal y los submarinistas informan de sensaciones espeluznantes mientras están sumergidos. Algunos incluso afirman que el tiempo parece ralentizarse o detenerse cuando se sumergen en las aguas del lago. Tampoco está claro por qué el lago parece una masa de agua normal en la superficie, pero es capaz de tragarse a la gente sin dejar rastro. Los investigadores que han intentado estudiar sus fenómenos mencionan a menudo la sensación de una fuerza invisible que les oprime, como si el propio lago fuera una entidad viva que intentara consumirles. El lago Langxiang sigue siendo un lugar de misterio y peligro implacables. La línea entre el pasado y el presente se difumina aquí, y sus oscuras aguas guardan innumerables secretos que quizá nunca se revelen. La leyenda perdura, y quienes se atreven a aventurarse cerca de sus orillas corren el riesgo de no volver jamás. La maldición del lago perdura, a la espera de la próxima alma lo bastante valiente, o tonta, como para perturbar su sueño eterno. El fantasma del puente de Black Creek, la maldición de Caroline Bennett. En lo más profundo de las montañas de Carolina del Norte se encuentra el pequeño pueblo de Black Creek. La comunidad ha vivido allí durante generaciones, pero hay un lugar que todo el mundo evita: el viejo y destartalado puente sobre el río. En desuso, desde hace mucho tiempo, el puente se ha ido deteriorando poco a poco, cubierto de musgo y hiedra. Sin embargo, no es el estado del puente lo que ahuyenta a la gente. Su oscura historia está plagada de tragedias, y los lugareños afirman que lo persigue un espíritu inquieto que no puede apaciguarse. La leyenda del puente está ligada a la historia de Caroline Bennett, una hermosa joven que vivió en Black Creek a finales del siglo XIX. Era conocida por su belleza y su buen corazón. Todo el pueblo la quería y esperaba con impaciencia su boda con Henry, un granjero local al que amaba desde la infancia. Su historia de amor parecía perfecta y todos creían que su felicidad estaba asegurada. Pero pocos días antes de la boda, Henry desapareció sin dejar rastro. Al principio, todos pensaron que había ido a un pueblo cercano por negocios, pero a medida que pasaban los días y nadie sabía nada de él, cundió la preocupación. Caroline estaba desolada. Esperó, pero sus esperanzas empezaron a desvanecerse con el paso de los días. Pronto corrió el rumor de que Henry la había dejado por otra mujer de un pueblo vecino.
Caroline se negaba a creerlo, pero los rumores crecían y su mundo se desmoronaba. Una noche de niebla, Caroline se dirigió al viejo puente, donde Henry y ella solían encontrarse. Iba vestida con su traje de novia, que había cosido a mano para ese día tan especial. Más tarde, los vecinos dijeron haber oído un grito que resonó por todo el valle aquella noche. A la mañana siguiente, unos cuantos valientes fueron al puente, pero lo único que encontraron fue su vestido de novia colgando de una de las vigas podridas. Se creía que Caroline había saltado al río, desconsolada por la traición de su amante, pero nunca se recuperó su cuerpo. Tras su desaparición, empezaron a producirse extraños sucesos alrededor del puente. Los lugareños empezaron a informar de sucesos inquietantes. En las noches de niebla, decían oír un suave sollozo procedente del río. Algunos juraban haber visto aparecer en el puente una figura con un vestido blanco antes de desvanecerse lentamente en la niebla. El fantasma no era agresivo, pero la sensación de pena y desesperación era tan abrumadora que cualquiera que la viera sentía un pavor inexplicable. Sin embargo, no todos los encuentros fueron inofensivos. En 1953, un grupo de adolescentes decidió poner a prueba su valor visitando el infame puente. Querían capturar al fantasma de Caroline en una película, demostrando que la historia no era más que un mito local. Armados con una cámara, se dirigieron al puente a altas horas de la noche, listos para su aventura. Al principio, todo parecía normal. El puente estaba allí, cubierto de hiedra, con la niebla que llegaba del río. Se rieron, poco convencidos de que pudiera ocurrir algo sobrenatural. Pero cuando uno de los chicos, Tommy, se alejó para hacer otra foto del puente, algo cambió. De repente, se oyó un fuerte chapoteo, y Tommy desapareció. Sus amigos corrieron hacia la orilla, pero había desaparecido. Cuando los equipos de rescate encontraron su cuerpo, los adolescentes supervivientes juraron que habían visto a una mujer vestida de blanco en el lugar donde había caído. Este incidente cimentó la aterradora reputación del puente. A partir de ese momento, nadie en la ciudad se atrevió a visitarlo después del anochecer. Creían que el espíritu de Caroline Bennett seguía allí, atrapado y atormentado para siempre. Y lo que es peor, temían que su maldición buscara nuevas víctimas. Cualquiera que no respetara el puente podría correr la misma suerte que Tommy. A lo largo de los años, muchos han intentado investigar los misterios del puente. Científicos, entusiastas de lo paranormal y escépticos por igual han venido, solo para marcharse con historias de sensaciones extrañas. Algunos informaron de bajadas repentinas de temperatura o de una sensación inquebrantable de estar siendo observados. Otros afirman tener sueños recurrentes de una mujer vestida de blanco que tira de ellos hacia el río. A pesar de los numerosos relatos, el puente sigue abandonado y en decadencia. De vez en cuando, turistas o personas en busca de emociones fuertes se aventuran hasta sus inquietantes restos, con la esperanza de ver el fantasma de Caroline. La mayoría regresan con una sensación de inquietud, y algunos incluso afirman oír débiles gritos mucho después de haber dejado atrás el puente. Final, el fantasma de Caroline Bennett puede que nunca encuentre la paz, su espíritu ligado al puente maldito de Black Creek. Este lugar se ha convertido en un símbolo de sueños rotos, amor traicionado y dolor eterno. La leyenda de la casa del monje negro. La maldición del monje enmascarado. Ubicada en la aislada campiña de Lancaster, Inglaterra, la casa del monje negro se ha mantenido durante siglos como un relicto de una era olvidada. Construida en el siglo XVI como un pequeño monasterio, sus muros estaban destinados a proteger a hombres de fe del mundo exterior, ofreciéndoles un lugar para la oración y la reflexión. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en el epicentro de susurros siniestros y horribles rumores. Los monjes que vivían allí comenzaron a notar sucesos extraños.
Las llamas de las velas parpadeaban violentamente sin que hubiera viento. Extraños sonidos de rasguños resonaban en la oscuridad de la noche, y a veces se escuchaba el sonido de una campana, a pesar de que el monasterio no tenía campanario. Sin embargo, la figura más inquietante era un misterioso monje que rara vez hablaba. Se mantenía al margen y siempre parecía desaparecer durante las oraciones en misa. Su presencia se volvió aún más escalofriante tras la desaparición de una joven del pueblo cercano. El monje negro, como lo llamaban los otros monjes, era un hombre que había ingresado al monasterio buscando refugio del duro juicio del mundo exterior. Se decía que había sido acusado de terribles pecados, aunque nadie pudo confirmar jamás la verdad. Una noche oscura, una joven de un pueblo cercano fue reportada como desaparecida. La chica, conocida por su belleza y amabilidad, había estado visitando el monasterio para entregar pan a los monjes. Pasaron los días y su familia comenzó a entrar en pánico. A pesar de innumerables búsquedas realizadas por los aldeanos, nunca fue encontrada. Pronto comenzaron los rumores. Se decía que había entrado al monasterio la noche de su desaparición y nunca salió. Temiendo lo peor, los aldeanos exigieron una explicación a los monjes, pero estos negaron saber algo sobre ella. En la oscuridad de la noche, unos valientes aldeanos irrumpieron en el monasterio, registrando los pasillos y habitaciones ocultas, pero no encontraron nada. Sin embargo, algo quedó claro. El monje negro había desaparecido misteriosamente, dejando atrás una celda vacía y una máscara negra descansando sobre el altar de la capilla. Mientras los aldeanos se marchaban, una terrible tormenta se desató. Rayos golpearon las paredes de piedra del monasterio, como si la misma naturaleza estuviera enfurecida. Fue durante esta tormenta que uno de los monjes confesó la terrible verdad. El monje negro había secuestrado a la joven y la había encerrado en un calabozo bajo el monasterio, donde realizaba horrendos rituales. Su objetivo era invocar fuerzas oscuras que le otorgaran la inmortalidad. Los otros monjes, horrorizados, decidieron tomar cartas en el asunto. Lo emparedaron vivo dentro de una de las paredes del calabozo, maldiciéndolo por sus acciones. Pero incluso mientras colocaban las piedras a su alrededor, la voz del monje resonaba por el monasterio, recitando extraños encantamientos. «Creen que me han enterrado, pero resurgiré», advirtió. Poco después de la muerte del monje, el monasterio comenzó a desmoronarse desde dentro. Los aldeanos afirmaron que el edificio estaba maldito y poco tiempo después fue abandonado. Con el tiempo, la imponente estructura se deterioró, pero la presencia del monje negro permaneció fuerte. Un siglo más tarde, a principios del siglo XX, la familia Greenwood, ajena a la oscura historia de la casa, compró el deteriorado monasterio con la intención de renovarlo y convertirlo en una gran mansión. Durante las primeras semanas, todo parecía tranquilo. Amaban la belleza aislada, el paisaje sereno del campo y la idea de transformar este antiguo edificio en su nuevo hogar. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Por la noche, el señor Greenwood escuchaba el estruendo de metales, como si alguien arrastrara pesadas cadenas por el suelo. La señora Greenwood notó puntos de frío en la casa, a pesar de los esfuerzos por modernizarla con calefacción. Sus hijos se despertaban en medio de la noche gritando por un hombre con máscara que estaba al pie de sus camas. Una noche, mientras entretenían a unos invitados, los Greenwood presenciaron algo que los aterrorizó profundamente. La familia y sus amigos estaban reunidos en el gran comedor para cenar. Mientras disfrutaban, notaron un escalofrío que se extendió por la sala. De repente, una de las grandes y pesadas pinturas cayó de la pared con un estruendoso golpe, revelando un pasadizo oculto detrás de ella. Los invitados estaban aterrados, pero la curiosidad llevó al señor Greenwood a investigar. Lo que encontró le heló la sangre.
un túnel estrecho que conducía a lo más profundo de la Tierra. Al final del túnel había una cámara emparedada, y en la pared, escrita en un idioma que no entendía, había una sola huella negra. La familia abandonó la casa al día siguiente. La maldición persiste. A pesar de la aterradora historia de la casa, esta continuó atrayendo a personas fascinadas por lo sobrenatural. En 1993, un equipo de renombrados investigadores paranormales ingresó a la casa decididos a descubrir la verdad. Durante la primera noche grabaron audios, pero los extraños sucesos solo se intensificaron. Uno de los investigadores informó haber visto una figura vestida de negro en el pasillo, con el rostro oculto tras una máscara. Cuando se acercó, la figura desapareció entre las sombras. En la segunda noche, el equipo instaló cámaras y detectores de movimiento por toda la casa. Alrededor de las 2 a.m., la temperatura en el salón principal descendió de repente, y todos los detectores se activaron simultáneamente. Corriendo hacia la escena, encontraron a uno de sus compañeros tendido en el suelo, luchando por respirar. Describió una experiencia aterradora. Había sido inmovilizado por una fuerza invisible, incapaz de moverse o hablar. Sobre él, una figura se alzaba, vestida con una túnica negra, mirándolo fijamente a través de los ojos fríos de una máscara. Aterrorizados y conmocionados, el equipo abandonó la casa del monje negro, convencidos de que el espíritu maldito del monje aún rondaba por sus pasillos. Con el paso de los años, la casa permaneció abandonada, y su reputación como uno de los lugares más embrujados de Inglaterra no hizo más que crecer. Algunos dicen que el espíritu del monje negro está atado al calabozo bajo la casa, donde llevaban a cabo sus viles rituales. Otros creen que la maldición solo se romperá si los restos de la joven reciben un entierro adecuado, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado. Hoy en día, la casa del monje negro permanece como un escalofriante recordatorio de su oscuro pasado. Las sombras parecen moverse por sí solas. Corrientes de aire frío atraviesan incluso los cálidos días de verano, y el tenue sonido de cánticos resuena en la quietud de la noche. Algunos se atreven a explorar sus embrujados pasillos, pero pocos permanecen mucho tiempo. La maldición del monje negro persiste, y la siniestra presencia del monje enmascarado asegura que nadie encuentre la paz dentro de sus muros. El espejo oscuro, una trampa de otro mundo. Sophie, una estudiante de arte, viajó a un remoto pueblo de montaña para realizar su práctica de invierno, donde planeaba dibujar los paisajes inquietantes de la zona. Su alojamiento temporal estaba en un viejo y desolado dormitorio, escondido entre las montañas nevadas. El edificio era una reliquia, con pasillos largos y sombríos, paredes desconchadas y un inquietante silencio que impregnaba el ambiente. Los lugareños le advirtieron que el dormitorio rara vez estaba ocupado por una razón y que los estudiantes solo se quedaban allí temporalmente. Sophie descartó esto como una superstición local y se instaló en la habitación que le habían asignado. Entre sus pertenencias había un pequeño espejo de mano antiguo, enmarcado en un elaborado marco de metal, una reliquia heredada de su abuela. Su madre siempre había insistido en una peculiar regla. El espejo nunca debía quedar frente a una ventana abierta al anochecer. Aunque lo encontraba extraño, Sophie seguía esta regla al pie de la letra, hasta ahora. Exhausta tras un largo día de dibujo en el frío, dejó el espejo en la mesilla de noche, justo frente a la ventana abierta, olvidando por completo la advertencia de su madre. Esa primera noche, justo cuando cerraba los ojos, Sophie fue perturbada por un suave pero inquietante sonido de golpeteo. Pensando que era una rama golpeando la ventana, intentó ignorarlo, pero pronto se dio cuenta de que el sonido venía del propio espejo. Cuando giró la cabeza para mirar, juraría haber visto formas sombrías moviéndose dentro del cristal, manos fantasmales que se extendían desde detrás de ella. Su corazón se aceleró, pero se convenció de que era solo su imaginación cansada.
Al día siguiente, Sophie se cruzó con la cuidadora del dormitorio, una anciana llamada Sra. Lin. Sophie mencionó su extraña experiencia con el espejo y preguntó si algo inusual había sucedido allí antes. Al oír sobre el espejo, el rostro de la señora Lin palideció. «Los espejos no son bienvenidos aquí», susurró. «La última inquilina de tu habitación nunca regresó. La buscamos durante meses. La gente decía que se había escapado, pero lo único que dejó fue un espejo sobre la mesa. Y ahora creo que te ha elegido a ti». Inquieta, Sophie decidió guardar el espejo en su armario esa noche. Sin embargo, en cuanto se acostó, volvió a oír el golpeteo, acompañado de un susurro bajo y escalofriante. Abrió la puerta del armario y encontró nuevas marcas irregulares y profundas en la superficie del espejo, lo suficientemente nítidas como para parecer arañazos, retorciéndose y contorsionándose, como si alguien dentro estuviera desesperado por escapar. Intentó limpiarlas, pero las marcas permanecieron, formando figuras que parecían manos y rostros torturados, congelados en un silencio de desesperación. Esa noche, Sophie se despertó con una sensación escalofriante. El espejo había regresado a su mesilla de noche. En el tenue reflejo, vio su propio rostro mirándola, pero torcido en una sonrisa horriblemente maliciosa. Su reflejo tenía una expresión que Sophie nunca había hecho. Era amenazante, con una mirada que parecía hambrienta. La imagen levantó una mano, y Sophie sintió su gélido aliento en la mejilla mientras parecía presionar contra el cristal, acercándose cada vez más a romperlo. Presa del pánico, Sophie tomó el espejo y lo arrojó al suelo, haciéndolo añicos en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, le contó todo a la señora Lin. La cuidadora escuchó en grave silencio antes de hablar. «No todos los espejos muestran la verdad, querida. Ha encontrado la forma de atraparte. Vete mientras puedas». Sophie intentó destruir los restos del espejo, llevándolos a lo profundo del bosque. Pero cuando regresó, el espejo estaba de vuelta, intacto, en su mesilla de noche. Esa noche, el golpeteo se detuvo, pero comenzó a notar cosas extrañas en su reflejo. No siempre imitaba sus movimientos, y a veces veía su propio rostro mirándola, incluso cuando no estaba cerca del espejo. Sus amigos también notaron un cambio en ella, una fría y desconcertante sonrisa y una mirada distante y perturbadora en sus ojos. En pocos días, Sophie desapareció sin dejar rastro. Todo lo que quedó en su habitación fue el espejo, donde los lugareños dicen que aún se puede ver a una joven eternamente extendiendo la mano hacia la superficie, intentando desesperadamente liberarse para regresar al mundo de los vivos. «Llévame a casa». La llamada telefónica maldita. A finales de la década de 1990, Alex recibió un teléfono móvil antiguo de su hermano, quien lo había comprado en una venta de garaje. El teléfono estaba en buen estado, pero tenía un aspecto extraño y desgastado, como si hubiera pasado por muchas manos. El vendedor le había dicho al hermano de Alex que el teléfono fue encontrado entre las pertenencias de un coche abandonado, que anteriormente pertenecía a un hombre que desapareció misteriosamente. Alex no le dio mucha importancia a la historia del teléfono. Estaba contento de tener un dispositivo que, aunque viejo, aún funcionaba. Sin embargo, desde los primeros días, comenzó a recibir llamadas extrañas. Por lo general, provenían de un número desconocido, y cuando contestaba, escuchaba una voz suave que decía: «Llévame a casa». Al principio, Alex pensó que era solo una broma y decidió ignorar las llamadas, pero éstas seguían llegando. Cada vez, la voz se volvía más insistente y el susurro más claro, como si el desconocido que llamaba estuviera acercándose. Después de unas semanas, Alex comenzó a sentir que algo más que esa voz lo estaba siguiendo. Notaba movimientos en las esquinas de su habitación y se despertaba por la noche sintiendo que alguien estaba parado junto a él. Con el tiempo, Alex empezó a notar cosas extrañas con el propio teléfono.
La pantalla a veces mostraba rostros tenues, apenas visibles, pero estaban ahí. Cada vez que levantaba el teléfono para responder una llamada, los rostros parecían volverse más nítidos y la voz que pedía «llévame a casa» sonaba como si alguien estuviera parado justo detrás de él. Asustado, Alex comenzó a preguntar sobre el origen del teléfono. Llamó a su hermano, quien le contó más detalles sobre cómo había adquirido el dispositivo. Su hermano recordó que el vendedor mencionó algo sobre que el teléfono fue encontrado en un coche abandonado cerca de un lago local, un lugar al que nadie solía ir debido a las inquietantes leyendas sobre espíritus que aparecían allí por la noche. Alex se enteró de que el teléfono perteneció a un hombre que desapareció solo unos días antes de que se encontrara su coche abandonado junto al lago. La policía descubrió signos de una lucha, y el teléfono estaba en el asiento del pasajero, como si alguien lo hubiera dejado deliberadamente allí. Después de eso, el coche fue vendido en una subasta y el teléfono terminó en una venta de garaje, donde el hermano de Alex lo compró. Desesperado por deshacerse del teléfono, Alex intentó todo lo posible. En una ocasión, lo dejó en un banco del parque, pero a la mañana siguiente lo encontró de nuevo en su bolsillo. Otra vez, llevó el teléfono al bosque y lo enterró bajo un viejo árbol, pero a la noche siguiente estaba de regreso en su mesita de noche. Las llamadas persistieron y la voz se volvió cada vez más siniestra y exigente. «Llévame a casa, ¿me oyes? Llévame, a casa». En la última noche, Alex se sentía tan inquieto que apenas podía dormir. En un momento de desesperación, decidió conducir hasta el lago donde se había encontrado el coche del propietario anterior. Se acercó al agua oscura y arrojó el teléfono al lago, con la esperanza de que esto terminara finalmente con la pesadilla. Regresó a casa sintiéndose aliviado, pero al amanecer lo despertó un tono familiar. Encontró el teléfono en su mesita de noche, cubierto con una fina capa de humedad, como si acabara de ser sacado del agua. Esta vez, la voz en el receptor ya no suplicaba. Era firme y ominosa, casi amenazante. «No puedes deshacerte de mí. Ahora eres mío». Después de esa llamada, Alex desapareció sin dejar rastro. Se dice que el teléfono fue encontrado junto al lago unos días después de su desaparición, pero cualquiera que lo tocara pronto comenzaba a escuchar las mismas llamadas, rogando que lo llevaran de vuelta a casa. Gracias por ver esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte nuevas leyendas espeluznantes y cuentos místicos. Hay mucho más por venir, así que permanece atento y prepárate para más encuentros con lo desconocido. Esté atento a la próxima historia.